Tengo el gusto de presentarles a la doctora Adriana Vanegas, internista, reumatóloga de la Universidad de Antioquia y quien trabaja en el Hospital San Vicente de Paúl. Ella va a resolver algunas de las inquietudes que a los médicos generales y a los especialistas de otras áreas se nos presentan en el qué hacer de todos los días cuando vemos a los pacientes. Ella tiene una vocación docente, de manera que un saludo muy especial, doctora Adriana, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, profesor Carlos José. Es un placer para mí, un honor que usted me haya invitado a este espacio y de verdad que desde lo que yo pueda aportar para que el médico en su práctica clínica, el médico no reumatólogo, aprenda un poco más o entienda y que esto se pueda hacer un poco más fácil, que de verdad vean que no es algo muy alejado, que perfectamente van a ser capaces de interpretar situaciones, de cómo abordar a los pacientes, de cómo interpretar algunas pruebas diagnósticas para que su práctica clínica desde el punto de vista reumatológica o de esos motivos de consulta le puedan ayudar bastante a esos pacientes que los buscan. Muchas gracias y bienvenida. Mira, una de mis pacientes de 54 años que viene siendo controlada por hipertensión arterial, por unas molestias articulares interfalángicas proximales, un colega le pidió unos anticuerpos antinucleares y ella trae el resultado que indica positivos 1/80. A ver, ¿qué hago yo con esa paciente? Muy bien, profe. Bueno, ese es un escenario muy frecuente realmente, que pues algunos pacientes en otras consultas empiezan a manifestar algunas quejas osteomusculares y a veces pues lo más importante, como todo en medicina, es una excelente historia clínica con un minucioso examen físico. En la historia clínica tenemos que ahondar, independientemente de ese resultado de los exámenes en esa paciente, si esas molestias de esas articulaciones son mecánicas o inflamatorias, es decir, si ese dolor se presenta más en reposo o da una rigidez o dificultad para iniciar los movimientos después de un reposo prolongado, si se acompaña o no de signos inflamatorios como edema, calor y dificultad funcional, o por el contrario, si esos dolores y esas artralgias son de tipo mecánicas, que se presentan mucho más con el movimiento o empeoran con las actividades cuando esas articulaciones están en uso, mejoran con el reposo y no se acompañan de rigidez, porque eso va a ser fundamental para la interpretación. Primero, para definir qué exámenes se le van a mandar y segundo, para la interpretación. Y más si el examen físico no se encuentra ningún signo de artritis como tal, no hay calor, no hay derrame articular, no hay edema articular y solamente se encuentra el dolor. Entonces, en ese escenario, si esa paciente tuvo un dolor inflamatorio, pues hay que mirarlo en el escenario de que de pronto sí puede ser un dolor de alguna enfermedad de estas articulares. También una revisión por sistemas muy exhaustiva pensando en manifestaciones extraarticulares, en mucosas, en piel, en orina, en otros órganos, para tratar de evaluar la probabilidad pretest o antes de uno definir si ese examen va a tener una validez en esa paciente. Porque si ese examen que usted me está contando, que son los anticuerpos antinucleares, pues claramente todos lo relacionamos al principio e inicialmente con lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, puede estar presente en muchas otras enfermedades, autoinmunes o no autoinmunes. Entonces, partir del examen nos va a enredar mucho. Ya cuando usted tenga claro si el escenario clínico de esa paciente hace posible que usted pueda tener una artropatía inflamatoria, pensando en cómo va a interpretar esos ANAS, entonces usted va y mira el resultado del examen. Entonces le van a informar, como usted bien lo dice, profe, 1/80, entonces esa es una dilución que van haciendo entre la muestra del paciente, el reactivo, y eso lo miran en un microscopio con inmunofluorescencia y van viendo, aplicando, mientras lo van diluyendo, hasta qué momento siguen viendo esa positividad en esas células que están evaluando del suero del paciente que se pegaron los anticuerpos. Entonces, hasta donde lo vea la persona que lo lee, va a decir, listo, hasta aquí. Entonces, 1/80 es la dilución más bajita que hay.
es la más bajita. Usted le pueden reportar uno en 80, uno en 160, uno en 320 y de ahí en adelante múltiplos de esto hasta donde terminen de verlo. Entonces, para interpretar los anticuerpos antinucleares hay que mirar esa dilución. A mayor dilución se da una mayor importancia del examen, dependiendo de la clínica siempre. Entonces, 1 en 80 consideramos que son títulos bajos. Lo siguiente que hay que mirar es el patrón. Entonces, siempre seguido a esa dilución le van a informar a uno patrón homogéneo, moteado, centromérico, nucleolar, y entre paréntesis le van a poner unas letras y un número, AC1, AC2, AC3, ya esto va como en AC19, es una clasificación que homogeneizó la interpretación de los ANAS y que lo podemos encontrar muy fácilmente en internet en una página que se llama anapatterns.org, que se la recomiendo porque uno ahí puede buscar lo que le están reportando y sale muy clarito con qué enfermedades se puede relacionar. Entonces usted tiene esos ANAS en una dilución bajita y mira el patrón. Entonces hay patrones que, así sean muy bajitas las diluciones, siempre tiene que descartar una enfermedad. En cambio hay otros patrones que son más inespecíficos, como por ejemplo moteado. Entonces el escenario más frecuente es que sea un paciente en controles de alguna enfermedad crónica que se queja, por ejemplo, su paciente mujer de 54 años, hipertensa, en dolor en articulaciones proximales, que digamos que sea mecánico, que le duele cuando hace los oficios, que escurre la trapeadora y le duele. Entonces alguien pues le manda los ANAS, que de pronto pues pensó que pudiera ser otro tipo de dolor y salen 1 en 80 patrón moteado. Usted revisa a la paciente, le hace su revisión por sistemas, no tiene absolutamente ningún otro órgano que usted piense que esté afectado desde el punto de vista inflamatorio. Esos ANAS se interpretarían como negativos. ¿Por qué? Porque dentro del contexto clínico no tenemos una sospecha que nos fundamente una enfermedad que curse con ANAS positivos. Además que los falsos positivos de los ANAS, a medida que la población va aumentando de edad, se va haciendo cada vez un porcentaje mayor. Entonces, uno puede tener en pacientes jóvenes 3%, hasta el 3% de ANAS positivos, pero en pacientes ya a medida que va aumentando en décadas de la vida puede llegar a ser tan alto como hasta un 35-40% de ANAS positivos no patológicos. Entonces ese sería como el primer escenario. Y ya el segundo es, si es usted, por ejemplo, esa paciente le empieza a decir que tiene úlceras orales, que tiene fotosensibilidad, que tiene inflamación en las articulaciones y que el dolor es más inflamatorio, que de pronto se le hace un hemoleucograma que muestra que tiene trombocitopenia leve. Entonces usted empieza con un uroanálisis que muestra un poco de proteinuria. Entonces usted empieza a pensar, bueno, estas cositas sí parecen tener otro significado clínico, empieza a mirar y aunque tenga ANAS 1 en 80, que es un valor bajo, en ese contexto clínico sí pudiera significar, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Entonces, la interpretación dependerá mucho del escenario clínico. Eso nunca va a cambiar. Perfecto. Ahora, si es ese segundo escenario, interrogo a mi paciente y encuentro esos detalles adicionales, ¿lo remito al reumatólogo o pido algunos exámenes para que llegue al reumatólogo o me confirme el diagnóstico? ¿Qué sería la mejor conducta que yo debo asumir? Claro que sí, profe. Yo siempre les aconsejo a todos que en el escenario de un paciente donde se esté sospechando una artropatía inflamatoria o una enfermedad reumatológica, como en este caso que pudiera ser un lupus eritematoso sistémico, los exámenes más importantes van a ser, aparte del examen clínico, que eso sí va a estar siempre de primero, un hemoleucograma y un uroanálisis, porque dan demasiada información sobre la enfermedad del paciente. En el hemograma podemos encontrar citopenias, leucopenia, linfopenia, podemos encontrar anemia que pudiera ser hemolítica o de enfermedad crónica, podemos encontrar trombocitopenia leve usualmente, y en el uroanálisis nos va a dar muchísima información, como proteinuria, que de pronto en ese contexto de hipertensión arterial crónica bien controlada no la esperaríamos, y mirar, es muy importante el sedimento urinario, si hay hematuria microscópica en ausencia de menstruaciones, si hay piuria,
tenga o no tenga bacteriuria, porque a veces vemos el escenario de que hay pacientes que les hacen un citoquímico de orina, le encuentran piuria y hematuria, entonces dicen, ah, hay bacterias escasas, entonces tiene una ITU, le empiezan a dar tratamiento, pero uno le va y le pregunta al paciente y nunca ha tenido síntomas urinarios. Entonces, ojo, que esos exámenes urinarios, así tengan algo de bacterias, si el paciente no tiene síntomas urinarios, hay que pensar es que no vaya a ser el inicio o la expresión de una nefritis. Entonces, ese paciente que se va a remitir a reumatología o a medicina interna, dependiendo como de la facilidad del recurso, que también el internista puede hacer el enfoque, o que el internista va a remitir al reumatólogo, idealmente hacerle un hemoleucograma, una eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular, un uroanálisis, ya tenemos los ANAS, entonces si esa sospecha clínica persiste, es importante hacer unos niveles de complementos séricos C3, C4, que si están disminuidos nos van a apoyar más ese diagnóstico de lupus, unos anticuerpos ENA, anti-RO, anti-LA, anti-SM y anti-RNP que salen en los CUPs, pues en los códigos, cuando uno los va escogiendo para pedirlos como ENAs, que son otros anticuerpos que ya van siendo más específicos, no tan inespecíficos como los ANAs, y está el anti-DNA de doble cadena. Si no se pueden mandar todos esos exámenes, lo que yo les digo es el hemoleucograma, la sedimentación, el uroanálisis, y de pronto si tienen la posibilidad de complementos, C3, C4, si de pronto les queda más difícil mandar los anticuerpos, sino complementarlo con eso, con anti-DNA y los ENAs, sería pues algo importantísimo porque ya le da toda la información al reumatólogo para interpretarlo y poder dar el diagnóstico. Información perfecta. Adrianita, muy frecuentemente en la práctica del médico general, de los especialistas en un área que no es reumatología, es recibir personas ya de edad que tienen manifestaciones de osteoartrosis, hay nódulos de Verdín, se quejan de dolor en las interfalángicas distales o con artrosis, de pronto claramente una alteración de cadera. Recomendaciones para los médicos generales y para los especialistas que ven a esos pacientes, porque a veces, obviamente, que no saben qué hacer o a quién acudir. ¿Qué recomendaciones nos das cuando encontramos en esos pacientes que hacemos el seguimiento por algún problema crónico? Claro que sí, profe. Entonces sí, es muy frecuente en mujeres por encima de los 40 años y en hombres también de pronto un poco más mayores, pero podemos encontrar, como usted bien lo dice, o de forma incidental, asintomática, el paciente simplemente nos dice, ah, a mí se me está como poniendo aquí unos nuditos en los dedos, entonces eso sí, si uno los encuentra y el dolor es mecánico, piensa que es osteoartritis o osteoartrosis. Si son asintomáticos, realmente pues no hay mayor problema. Lo que uno tiene que casi que tranquilizarse uno mismo y tranquilizar al paciente, que a ellos lo que más les preocupa es que eso no sea una artritis reumatoide y que no se va a torcer, ¿cierto? Entonces uno explicarles que es un intento de reparación que la misma articulación tiene ante esa pérdida o desgaste del cartílago articular, entonces que trata de reparar pero no es capaz, y yo siempre les digo que hay como si fuera un huesito más blandito, huesito malo que les va, un huesito blandito pues que no cabe, entonces que por eso hace el nudito, que cuando sale duele mucho, a veces se inflama, pero luego ya no va a seguir progresando, que no hay nada que hacer para evitarlo, por lo menos en manos no hubo forma de predecir, ni hubo forma de quitarlo, ni va a haber forma de hacerle nada, pero que eso no va a empeorar tanto, que si hay mucho dolor o si hay episodios de inflamación, podemos recurrir a varias herramientas, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos tópicos, diclofenaco, ketorolaco en gel, que a veces pueden reducir un poco esas molestias. Existe un medicamento que se llama capsaicina tópica, que es pues como un anestésico que viene derivado pues del picante, que a veces se consigue, que los mejora, que tiene pues que ver con la sustancia P. Sin embargo, el problema es que como se lo van a aplicar en las manos, uno se toca muy fácil la cara y la boca, entonces esto genera mucha molestia, mucha irritación y ya pues se ha descontinuado su uso más como por eso. Entonces yo recomiendo un poquito más para esos nódulos los AINES tópicos.
El acetaminofén, hay pacientes que sí les sirven, pero entonces uno le tiene que devolver la confianza al acetaminofén a los pacientes que vemos, pues que muchas veces no. Entonces, a veces son pacientes que caminatas largas o cuando suben y bajan escalas hay dolor en rodillas mecánico, o puede haber dolor en caderas cuando se agachan, cuando caminan y en reposo mejoran. Entonces le dicen a uno, no, es que yo solo he tomado acetaminofén. ¿Cómo le va con el acetaminofén? No, pues cuando me lo tomo me mejora el dolor, pero pues al tiempo vuelve y me da, si yo vuelvo a caminar, claro, eso es esperable. Entonces tranquilizarlo, explicarle, estar seguro que no haya pues otro tipo de dolor y el acetaminofén usarlo pues mejor dependiendo de la frecuencia de los síntomas, por horario, en una dosis adecuada, ¿cierto? A veces la gente se toma una tableta cada 12 horas, entonces uno dice para el peso no es suficiente, entonces optimizar las dosis. Idealmente, el mejor tratamiento para la osteoartritis serían los AINES. Sin embargo, pues en esos pacientes, dependiendo de la edad y de las comorbilidades, vemos muy limitado su uso. Entonces tenemos que evaluar el riesgo, uno de sangrado gastrointestinal y dos, pues cardiovascular. Entonces, si pudiéramos usar AINES crónicamente en estos pacientes, les mejoraría muchísimo los síntomas, pero sabemos que no lo podemos hacer. Entonces, a veces lo que hacemos es mirar el perfil de seguridad de los AINES. Todos los médicos, en el escenario donde estemos, alguna vez vamos a tener que usar AINES, entonces tenemos que estudiar juiciosos los AINES. Entonces, saber que existen unos que son, por ejemplo, el naproxeno, que tal vez va a ser el que mejor perfil de seguridad cardiovascular tenga, pero va a ser el que más riesgo, pues uno de los que más riesgo puede tener de gastrointestinal, de pronto elevación de enzimas hepáticas y elevación de azoados, mientras que los COX-2, como celecoxib, etoricoxib, pueden tener un mejor perfil de seguridad gastrointestinal, pero cardiovascular, no ser tan seguros. Entonces, va a tener ahí pues como esa disyuntiva, ¿cierto? Entonces hay unas guías donde uno puede ir a mirar el perfil de riesgo de cada paciente y utilizarlos de forma intermitente si de pronto ve la necesidad. Es decir, un ciclo corto de 5 días que mejore como esa crisis dolorosa que le dio a ese paciente y ya está. Si no, usar el analgésico, el reposo. Normalmente esos pacientes no se tendrían que remitir como a ningún especialista. Si un médico en cuidado primario es juicioso, en todos estos cursos que da la universidad hay guías colombianas, hay guías de varias sociedades donde pueden haber osteoartritis en mano, osteoartritis de rodilla, y uno puede mirar y está pues perfectamente capacitado de manejarlos. Hay que hacer muy buena rehabilitación física de esos pacientes, sobre todo en rodillas, y eso se nos olvida con frecuencia, porque si no hay un buen fortalecimiento, por ejemplo, de cuádriceps o de todos esos estabilizadores dinámicos y estáticos de las rodillas, pues el analgésico le va a hacer algo transitorio, pero va a perpetuarse toda la molestia. Lo otro es que pues hay que decirlo con mucho cuidado, obviamente, pues bajar de peso es una de las medidas más importantes para disminuir el impacto en rodillas y para prevenir, es la única medida válida para prevenir la osteoartritis de rodilla, la disminución de peso, y con una disminución casi que de un 5% del peso corporal se disminuye mucho el riesgo de que haya eso. Pues hay que decirlo pues con mucho cuidado con los pacientes, no minimizándoles su dolor, no minimizándoles su queja, pero explicándoles cuál es la importancia, sin ser punitivos pues con los pacientes en ese sentido. Ya cuando es algo muy crónico, que a pesar de las medidas no farmacológicas y farmacológicas que estamos usando pues en primer nivel o en cuidado pues ya por medicina interna, vemos que el dolor progresa, que se va haciendo permanente a pesar de todas estas medidas, se pudiera pensar en evaluar por ortopedia para mirar si ese paciente es candidato o no a una cirugía, sobre todo cuando es en rodillas o en mano, cuando es en la primera articulación carpo-metacarpiana, que es la que llamamos risartrosis, que con este movimiento y con el uso de los teléfonos celulares, el chat, todo esto, cada vez vamos viendo mucho más y más avanzados, y a veces se vuelve muy dolorosa infiltrarla, que son otras medidas que a veces usamos en rodilla. Es difícil porque es muy pequeño el espacio, entonces a veces les hacen también algunas intervenciones.
pero fundamental tranquilizar al paciente, explicarle de qué se trata sin minimizarlo y decirle, eso es normal por la edad, eso es no, está pasando esto, el cuerpo está tratando de repararse, no es capaz, obviamente va a doler, sin medicamento duele, estos ejercicios de fortalecimiento, etcétera. En ese paciente con osteoartritis hay que gastarse un poquito más de tiempo para que entienda qué es lo que está sucediendo. Fantástico. Y finalmente, en esos pacientes debemos hacer tamización del diagnóstico de osteoporosis. ¿Qué recomendaciones nos darías a todos cuando hacemos la revisión de sistemas y preguntamos a los pacientes sobre sus antecedentes personales con respecto a osteoporosis? ¿Qué recomendaciones en la tamización? Claro que sí, profe. Entonces lo mismo siempre, y siempre lo vamos a escuchar y no me cansaré de decirlo, una buena historia clínica, un examen físico. Antecedentes de que la mamá o el papá hayan tenido osteoporosis o fractura de cadera, sobre todo que se hayan fracturado la cadera, es un factor de riesgo muy importante. Cuando hay una baja masa corporal, un índice de masa corporal por debajo de 20, también aumenta el riesgo de osteoporosis. Cuando hay tabaquismo, sobre todo si el tabaquismo es activo, cuando hay una menopausia precoz, antes de los 50 años, es llamativo, y esas fracturas que pasan a veces muy desapercibidas y que como que no son tan llamativas, por ejemplo, una persona que va caminando se tuerce el tobillo y terminó con una fractura de peroné, una mujer de 50 años o de 55 y uno como, bueno, no es un húmero, no es cadera, no es columna, que son las fracturas de fragilidad, pero ¿por qué una mujer de esa edad se va a fracturar un peroné al torcérselo sin un accidente de un trauma mayor, ¿cierto? Entonces, como interrogarnos, lo mismo una fractura de radio distal en una persona que no sea niño, eso no es normal. Los niños sí se fracturan la muñeca fácilmente por todos sus actividades y impactos, pero una persona adulta no tiene por qué fracturarse la muñeca con una caída de su altura, ¿cierto? Entonces son pistas pues que nos van haciendo pensar en eso. Uno tiene que interrogar el consumo de alimentos ricos en calcio, que no son solamente los lácteos, y para esto hay muchas calculadoras en internet que son fáciles de aplicar, donde uno puede mirar qué porciones se toman a la semana entre ciertas vegetales, ciertas verduras, ciertas frutas, los lácteos, los derivados, etcétera, para mirar si hay un adecuado aporte de calcio. Esas serían pues como las cositas a preguntarle. Pues obviamente hay factores de riesgo como antecedentes de neoplasias, antecedentes de radioterapia o quimioterapia, uso de anticoagulantes, el uso crónico de anticoagulantes, el uso crónico de anticonvulsivantes, también aumenta el riesgo, y obviamente el uso crónico de glucocorticoides, pues que puede llevar a una osteoporosis inducida por glucocorticoides, que puede ser en pacientes más jóvenes. Entonces, dependiendo de esos factores de riesgo, existen unas indicaciones para cuándo hacer o no una densitometría ósea. Si usted tiene identificados estos factores de riesgo, probablemente va a pedir la densitometría ósea antes del tiempo recomendado para la población sin esos factores, que es en mujeres posmenopáusicas de 65 años o más. Que no tengan factores de riesgo, esa es la indicación en principio de una densitometría ósea, es decir, antes de los 65 años sin factores de riesgo, no tendríamos por qué estar usando densitometrías óseas continuamente en estas mujeres, excepto si usted empieza a identificar esos factores. Entonces, mujeres posmenopáusicas de 65 años o más, y en hombres que también se afectan por osteoporosis mayores de 70 años. Ese sería como el principio, cuando usted en general. Ya pues en cada paciente en el individual pues mirará ese riesgo. Bueno, y cuando se manda la densitometría hay que complementarla con niveles de vitamina D, que ya voy a hacer un puntico en esa parte, que estamos en unas noticias más nuevas que confirmaron ciertas cosas que creíamos de la vitamina D. Entonces hay que medirles niveles de vitamina D, niveles de calcio y niveles de hormona paratiroidea y calciuria. Generalmente esos son como los 4
iniciales con los que uno ya luego con la densitometría puede empezar a pensar qué hacer. Y el reemplazo o suplementación de vitamina D estaría indicado solamente en pacientes que tengamos demostración de osteoporosis o que tengan unos niveles muy bajos por debajo de 20. Y realmente recientemente, esta semana, pues en el New England Journal of Medicine, un estudio muy grande ya mostró que en pacientes así, que no tenemos osteoporosis, que no tenemos hiperparatiroidismo, que es el otro escenario, no tenemos necesidad ni indicación de que ni nos midan la vitamina D, ni nos den suplencia de vitamina D. Eso es. Mensajes muy precisos. Doctora Adriana, muchísimas gracias por este rato tan agradable de conversatorio. La Academia de Medicina de Medellín le agradece inmensamente y esperamos tener de pronto una nueva oportunidad, porque usted tiene muchas cosas para contarnos. Claro que sí, profe, y le tengo mucho cariño a la Academia de Medicina en mis épocas de estudiante, que tengo que volver a retomar ahora en estas épocas ya de práctica profesional. Le agradezco muchísimo la invitación, para mí siempre será un placer verlo, saludarlo y hablar con todas las personas que de verdad es muy importante que mantengamos estas interacciones. De verdad que sí me gusta mucho. Que esté muy Felicidades. bien, hasta luego, un buen día.